Bueno, vamos a continuar y en esta oportunidad vamos a tocar el último punto que ayer en el resumen que yo les explica, les coloqué como como en dos láminas de la clase de ayer. Este es el último tema, que como ustedes saben va a ser una fracción solamente de la evaluación del parcial 1. ¿Ok? Vamos a trabajar en la misma idea, con el mismo diagrama que estamos trabajando, pero en este momento vamos a apagar el ruido y vamos a encender la señal para trabajar con lo que se llama la ICI. La ICI recibe su nombre, no específicamente por el nombre en español, porque no es muy común, sino se llamaría IIS, sino por el nombre en inglés, que es Intersymbolic Interference. Entonces todo el mundo la conoce como ICI. ¿Ok? Y tiene que ver con el hecho de que el canal, todos los canales tienen una forma, digamos, relacionada con un filtro, porque son selectivos en frecuencia. Ya les contaba, por ejemplo, de lo que hace una guía de onda, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que tenemos que aprender a entender el efecto que tiene, por ejemplo, sobre una secuencia de pulso, porque, por cierto, solamente vamos a trabajar en banda base y además binario para no complicar el asunto. Y vamos a ver que el efecto de ese filtro lo que va a hacer es, como yo lo digo coloquialmente, chorrear los pulsos y empezar a afectar a los vecinos. ¿Ok? Nosotros vamos a partir de que no hay ruido, como se dan cuenta no hay sumador de ruido, tenemos que ver cómo va a ser este receptor, que vamos a ver cómo se deforma ese pulso una vez que ha pasado por el canal y por el receptor, por ambos, y entonces vamos a estudiar la ICI sobre este pulso. ¿Ok? Eso antes lo llamábamos YDT, cuando estábamos trabajando con ruido, y ahora por culpa de la ICI lo vamos a llamar PR, o sea, como para separarlo, porque cuando los vea juntos se me pueden confundir, ¿no? Entonces por eso se llaman de una manera distinta. Entonces vamos a tratar de comprender cómo es ese fenómeno. Imagínense que, y yo creo que todo el mundo que tiene claro que, por ejemplo, si usted tiene una señal de pulsos abruptos, que de cambios instantáneos, cuando son pasadas por filtros van perdiendo componentes espectrales que hacen que se suavicen. Y eso lo que hace es, digamos, afectar a los vecinos, y el problema es que a mí no me importa la forma que tengan los pulsos, sino que en los sitios donde yo tomo decisiones, que es cuando pellizco, por ejemplo, cuando pellizcaba y tomaba el valor de YDT cero, en ese momento me interesaría que los otros pulsos estuvieran muertos, es decir, que me proporcionaran 0 voltios. Sin embargo, la ICI precisamente trata sobre que eso en la vida real no es así. Los canales afectan y entonces imaginemos que la primera decisión se tomó aquí, que es en un punto que se llama TX más TBIT. La siguiente decisión se va a tomar TBIT a la derecha, o sea, en TX más 2 TBIT. Entonces imagínense que me vino la forma correspondiente en una transmisión binaria polar al cero y se chorreó y quedó así. Entonces este voltaje tiene un valor. Para tomar la decisión, yo lamentablemente no voy a tener solamente ese voltaje, sino este, más este. O sea, todos los pulsos que me estén afectando van a generar allí un sucio que se va a sumar a mi voltaje, y existiría la posibilidad, que no en este ejemplo, porque fíjense que los valores aquí se ven pequeños comparados con este, como para que este valor negativo se convierta en uno positivo, por ejemplo. En este gráfico no se ve, pero podría ocurrir que toda la cantidad de interferencias de los diferentes pulsos, porque a lo mejor hay uno que está por aquí, dos más allá, y también afecta. Entonces se me van sumando elementos negativos, ¿verdad? Elementos, digamos, cuando dije negativos dije que son nefastos, o sea, que molestan a mi voltaje y podrían errar mi decisión y por lo tanto aumentarme la probabilidad de error. Eso es solo sin ruido. Imagínense cuando estén los dos combinados. Entonces, eso es el fenómeno de la ICI visto en el dominio del tiempo. Después los vamos a ver en el dominio de la frecuencia. Entonces, bueno, mire, vamos a trabajar con esta forma de pulso y siempre yo pongo unas formas de pulso que son absurdas, porque es imposible tener una transmisión con pulsos que tengan
frentes lineales, o sea, eso no existe, no se pueden construir, pero a mí me gustan porque me es fácil explicarle y calcular cosas de la ICI, ¿no? Que si lo hago con una forma de onda diferente, por lo menos al principio, me complicaría mucho la explicación. Entonces, bueno, imaginemos que tenemos un caso de transmisión polar, como el que está planteado aquí en este gráfico, y cuando yo transmití la señal correspondiente al 1, ¿verdad? Y esta pasó por el canal y por el receptor, el resultado fue este pulso. ¿Ok? Vamos a suponer en este ejemplo que digamos, el tiempo de símbolo, o sea, el tiempo de bit es 1 segundo. Entonces yo me doy cuenta aquí que aquí son 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 5 segundos, y yo me pongo a analizar ese pulso solito y observo que me va a traer problemas con los vecinos. ¿Por qué? Porque es que idealmente tendría que pasar que este pulso existiera solo en un intervalo de tiempo, por ejemplo, entre 5.5 y 6.5, es decir, que durara exactamente este símbolo, pero lamentablemente no es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi próximo vecino, sea un 1 o sea un 0, va a estar aquí. Por ejemplo, si fuera un 1, mi próximo vecino va a estar aquí. Y cuando él quiera tomar la decisión sobre si ese pulso que llegó corresponde a un 1 o un 0, este voltaje, que sería el equivalente al Y de T0, se va a sumar a este voltaje y voy a tener problemas. Y uno dice, no, hombre, ¿qué problema vamos a tener, profesora? Si, más bien, si suma esos dos voltajes, ¿verdad? Le va a dar más tu positivo todavía. No, 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 pero es que el problema es que ese pulso puede ser negativo. Y eso lo vamos a ver. Entonces, ahí está el problema. El problema fundamental es que el pulso es tal que cada T-bit no ha muerto. Fíjense aquí, por ejemplo, en 6 tengo el máximo valor de mi pulso, que es mi pulso objetivo en este momento, sobre el que voy a tomar la decisión. Y aquí en 7 veo que ese pulso todavía está vivo. Es decir, que voy a afectar a mi vecino posterior. Ojo, es decir, que mi vecino anterior me va a afectar a mí. Mi vecino anterior va a estar aquí. Entonces, viendo solo el pulso, ya me di cuenta que estoy molestando a un vecino inmediato. Por suerte, ya en 8 sí va a 0. Es decir, que ya el 2 pulsos más adelante no voy a estar afectando a nadie. Y ahora tengo que ver también a la izquierda. Fíjense que en 5 el voltaje que tendría que ser 0 es un valor altísimo, horriblemente alto. Esto es un voltio, esto es 0.8 voltios, y voy a estar molestando a mi vecino anterior, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Mi vecino posterior me afectaría a mí, porque para mi vecino posterior yo soy el anterior. Entonces, lo que les quiero dejar como lección es que solo mirando el pulso a la salida del receptor, usted se da cuenta en qué problema está metido. ¿Ok? Y ahora, eh, por ejemplo, en este ejercicio, lo primero que yo preguntaría es, ¿cómo se calcula la probabilidad de error allí? Bueno, se calcula exactamente igual que en el caso de ruido. Es decir, yo pellizco este valor, cuando transmito 1, pellizco este valor y veo o defino que habrá error en la decisión si ese valor más la basura que me está afectando, que ahora no la voy a llamar ruido, sino ICI, caigo por debajo de 0. ¿Por qué 0? Porque estoy hablando de una transmisión polar. Este es el pulso correspondiente al 1 y el pulso correspondiente al 0 sería para abajo. Entonces tengo una transmisión polar, con lo cual el umbral es 0, porque es equiprobable aquí también. Entonces fíjense que estructuralmente tengo la misma filosofía, porque tengo que hacer la probabilidad de error tal que transmito un 1. Cuando transmito un 1 tengo esta forma de onda y el voltaje es este, que sería 1 voltio. Pero cuando transmito un 0, como les dije, tengo la forma igualita, pero negativa, o sea que tendría un voltaje menos PR de T0, o sea, menos 1 voltio. Entonces, fíjense que el planteamiento es idéntico. La gran pregunta, y por supuesto, eso va a ser estadísticamente definido. Entonces, paso este valor para acá, ¿verdad? Y me queda todo en función de la probabilidad de que la ICI tome un valor menor que algo y que la ICI tome un valor mayor que algo.
Es decir, tengo la tarea parecida con la del ruido, que es que tengo que conocer la FDP de la ICI. Bueno, les adelanto que la ICI no es gaussiana, ni de lejos. ¿Ok? Van a ver que la ICI suele tener una FDP discreta, así como uno representaba el lanzamiento de un dado y se daba cuenta que uno podía dibujar su FDP con deltas de Dirac. Deltas de Dirac ubicadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, con áreas un sexto, un sexto, un sexto. Bueno, aquí la FDP de la ICI, ¿verdad? Va a tener una forma de ese tipo de funciones de densidad de probabilidades que gracias a las deltas pudimos unificarlo en probabilidades y en señales. Uno tiene una FDP continua y uno tiene una FDP discreta, pero para poder integrar la FDP discreta usamos las deltas. Entonces representamos las probabilidades con delta, con áreas de deltas de Dirac. Por eso es que en el caso de un dado, las áreas de las deltas son un sexto si el dado está bien fabricado, ¿no? Que todas sean un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Este gráfico es bastante fastidioso porque revela todo lo que podemos tener. Para empezar, los pulsos propiamente sobre los cuales estoy tomando la decisión pueden ser positivos o pueden ser negativos, en este caso de transmisión polar. ¿Okay? Y mis vecinos, igual. O sea, yo puedo tener un vecino anterior que represente un 1 o un vecino anterior que represente un 0. Uy, y lo mismo para acá. Entonces, para este ejercicio en particular, yo tendría que estudiar todas las combinaciones que logran afectar. Por ejemplo, puedo asumir que mi bit anterior era un 1 y el posterior también, con lo cual el valor de afectación va a ser la suma de estos dos voltajes. O el anterior podía ser un 1 y el posterior un 0, con lo cual la afectación sería el voltaje rojo más el voltaje rojo de aquí, quedaría 0, por cierto, en este pulso en particular. Pero también podría tener 0 y 1 o 0 y 0. Bueno, ese estudio estadístico es el que me permitirá a mí construir la DEP, perdón, la de FDP, la función de densidad de probabilidades para la ICI. ¿Cómo se comporta estadísticamente en este sistema la ICI? ¿Qué valores toma la ICI? ¿Con qué probabilidad? Y eso es un ejercicio que suele confundir un poquito, pero que tenemos que apoyarnos en la parte gráfica. ¿Okay? Miren lo que dice aquí. En primer lugar, les coloqué varios pulsos sucesivos para que vean y se convenzan quiénes molestan a este pulso negro. Fíjense que a la derecha de inmediato tengo un pulso verde que me está afectando, porque yo me preocupo es en mi toma de decisiones, este pulso verde está súper vivo. ¿Okay? Sin embargo, miren el naranja, que está 2 bits después. El naranja pasa por 0 justo cuando yo estoy tomando decisiones. Buenísimo. Es decir, que a la derecha solo me está afectando, ¿verdad? El pulso verde, es decir, el pulso que está más bit, o sea, bit a la derecha. Si me voy para el lado negativo, observo que el pulso rojito me está afectando, porque justo en el momento en que yo voy a tomar la decisión tiene un voltaje bastante importante, ¿no? Sin embargo, el pulso violeta que está aquí, ¿no? Entonces, en este ejercicio tengo la afectación de un elemento a mi derecha, que yo lo ubico en más bit, y un elemento a mi izquierda que lo ubico a menos bit. Son posiciones relativas respecto a donde yo estoy centrado. Yo soy el pulso negro. ¿Okay? Para calcular la FDP de la ICI, no me interesan los voltajes del pulso negro, no. Me interesan los voltajes que me fastidian, los voltajes que son interferentes. ¿Okay? Entonces, el estudio se basa en analizar todos los casos, ver cuáles son los voltajes interferentes totales y ver con qué posibilidad o probabilidad se hacen presentes en mi transmisión. Entonces, fíjense. Aquí, yo me confundo muchísimo haciendo esto, entonces inventé no dibujar todo el pulso, sino ya sé que me afectan
un pulso antes y un pulso después. Entonces grafico lo menos que pueda de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, el anterior era un 1 y el posterior era un 1, el anterior era un 1 y el posterior era un 0, o todas las combinaciones, todos contra todos. Y ahora, para cada caso estudio, ¿cuál sería el voltaje total de interferencia si eso ocurriera? Por ejemplo, aquí pongo que estoy en la combinación rojo-verde. Entonces, antes de mí vino un 1 y me aportó un voltaje de 0.8 voltios. Después de mí, que es el que está más tebit a mi derecha, vino también un 1 que me aportó también 0.8 voltios. O sea que la ICI total es 1.6. Tome nota. Pregunta, ¿con qué probabilidad ocurre eso? Entonces nosotros estamos trabajando con bits independientes, equiprobables. Por lo tanto, la probabilidad de que el bit anterior a mí sea un 1 es un medio. Y la probabilidad de que el bit posterior a mí sea un 1 es un medio. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurran los dos es un cuarto, porque es un medio por un medio, porque son independientes. Y eso va a repetirse en todas las demás combinaciones. Pasemos ahora a mantenernos el bit anterior en 1, pero el bit posterior es un 0 lógico. El 0 lógico tiene asociado una forma de onda negativa porque es una transmisión polar. Entonces, fíjense que la afectación es la afectación naranja de menos 0.8 voltios. Entonces, a la izquierda tengo más 0.8 y a la derecha tengo menos 0.8 que sumados dan 0. ¿Con qué probabilidad? Un medio por un medio. Y me da un cuarto. ¿Okay? Ahora tomemos la condición en que mi vecino anterior era un 0 lógico. Por lo tanto, el voltaje de afectación es el turquesa negativo. Me está afectando con menos 0.8 voltios. Y en cambio vamos a asumir, por ejemplo, que el posterior a mí sea un 1 lógico, que me aporta un más 0.8 voltios. De manera que cuando sumo estos dos voltajes me da 0. ¿Con qué probabilidad? Un cuarto. Finalmente, tomemos que los dos corresponden a ceros lógicos. El anterior a mí es un 0 lógico y el posterior a mí también. Y los voltajes interferentes van a ser ambos menos 0.8, que van a colaborar con una ICI total de menos 1.6. ¿Con qué probabilidad? Un cuarto. Bueno, señores, eso es una FDP discreta, en donde tengo voltajes posibles, 0, tengo 3 voltajes posibles, 0, 1.6 y menos 1.6. Y el 0 tiene más probabilidad de ocurrencia porque ocurre, fíjense, en esta oportunidad y en esta. Entonces ocurre la mitad de las veces. Con lo cual, ¿verdad? Bueno, aquí he debido explicárselos aquí. Aquí está más bonito. Y siempre me olvido, siempre me olvido. Hice esta lámina y siempre termino explicando todo en la lámina anterior. Yo no sé por qué. Bueno, aquí vuelvo a explicar que esto es 1, 1. Entonces la interferencia es 0.8 más 0.8. Aquí tengo 1, 0 y la interferencia es 0.8 menos 0.8. Aquí tengo 0, 1 y la interferencia es menos 0.8 más 0.8. Y aquí tengo menos 0.8, perdón, 0.8 menos 0.8, que es lo mismo que aquí, ¿no? Pero aquí que la verdad que aquí está mucho más fácil. Bueno, lo cierto es que la FDP, la ICI son estas tres deltas. Esta y esta. Las áreas son las probabilidades de ocurrencia y para que la probabilidad de que la ICI valga menos 1.6 es un cuarto, o sea, 0.25. La probabilidad de que la ICI sea 1.6 es un cuarto, o sea, 0.25. Y la probabilidad de que la ICI sea 0 es igual a 0,5, porque es la suma de estas combinaciones que están aquí atrás, de estas dos. ¿Ok? De estas dos. Ok, listo. Ya tengo la FDP de la ICI y me devuelvo al ejercicio que yo he planteado originalmente, que es determinar la probabilidad de error, ¿verdad? De esta manera, utilizando probabilidades condicionales. PR de T0 vale 1 según este gráfico y según el que usamos para la deducción de la FDP de la ICI. O sea, este valor vale 1. Es decir, que cuando yo pase esto para acá me va a quedar menos 1. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de error es un medio
por la probabilidad de error tal que transmito 1, más 1/2 por la probabilidad de error tal que transmito 0. Pero si transmitió un 1, el pellizquito del pulso negro es 1, 1 voltio. ¿Ok? Me voy a equivocar si lamentablemente al sumar la ICI caigo por debajo de 0, porque entonces me va el señor que toma la decisión a decir, eso era un 0 lógico. Y es mentira, era un 1 sucio, que se ensució y se convirtió en un 0. Y lo mismo, si yo transmití un 0, me lo están jurando, es porque cuando yo pellizque mi pulso me va a dar -1 porque está hacia abajo. Y -1 más la I, si se equivoca, si paso por encima del umbral que es 0. Entonces paso esto para este lado, esto para este lado, y me da la probabilidad de que la I sea menor que -1, y aquí me da la probabilidad de que la I sea mayor que 1. Si tuviésemos una FDP gaussiana, nosotros tendríamos que integrar entre menos infinito y -1. Y aquí tendríamos que integrar entre 1 y infinito. Bueno, no, aquí también. Aquí también tenemos que integrar, excepto que la FDP no es una campana de Gauss, es un conjunto de deltas de Dirac. ¿Ok? Entonces tengo que, para calcular esta probabilidad, tengo que integrar entre menos infinito y -1. Y entre menos infinito y -1 solo hay una delta. Y esa delta tiene área 1/4. Ustedes saben que la integral de K delta de tau, no importa dónde esté ubicada la delta, K delta, siempre que en la integral esté incluida, por supuesto, ¿verdad? Aparezca en el intervalo de integración, simplemente el resultado de esa integral es el área de la delta. Por eso es que esto lo sustituí por 1/4. Lo mismo, cuando integro entre 1 e infinito, que es este sector de integración, toda esta área de integración, lo que está contenido allí de la FDP es solo una delta. ¿Ok? Y esa delta tiene área 1/4, con lo cual este valor es el que hay que colocar aquí y tenemos una probabilidad de error horrible de 0,25. Por supuesto, repito, o sea, los valores que yo pongo son absurdos, ¿ok? En la práctica, pero me permiten hacer cálculos más o menos razonables en clase. Entonces, por eso es que invento pulsos con rectas y pongo valores de probabilidad todos locos, ¿no? O sea, realmente si tú tienes una situación en donde tu pulso es tal que tiene tal afectación con el vecino inmediato, es mejor que apagues ese sistema de comunicaciones porque eso no va a funcionar. ¿Ok? Algo importante que voy a aprovechar de aclararle es que uno puede pensar en una situación peor que la que tengo en este momento, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tengo otro ejercicio en donde la transmisión también es binaria polar, también T símbolo o T bit vale 1 segundo y el pulso PR toma esta forma, por ejemplo. Entonces yo aquí, estando centrada en 6 segundos, me muevo 1 segundo a la derecha y veo que tengo afectación. Tengo un voltaje que aparentemente es de 0,4 voltios. Y cuando me muevo un bit más, llegando a 8 segundos, veo que este voltaje no es nulo, sino que vale, creo que -0,2, creo que este eje tendría que ser -0,2. Pero cuando voy a 9 y de ahí en adelante ya no hay afectación. ¿Ok? Y lo mismo pasa del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre esta situación y la situación planteada anteriormente? Simplemente que el pulso tarda más en aplastarse completamente. En la vida real, en la vida absolutamente real, los pulsos, y sobre todo aquellos pulsos que vamos a diseñar para combatir este fenómeno, van a ser pulsos que rápidamente van a ir hacia cero. Es decir, que no es cierto que vamos a tener que preocuparnos por mirar tantos bits a la izquierda y a la derecha como 20 bits. No, 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 eso no va a pasar. Pero es importante que nosotros imaginemos qué pasaría si eso ocurre. Bueno, simplemente el problema se nos convierte en un problema bastante complicado, ¿verdad? Lo bueno es que hay que resolverlo solo una vez, porque una vez que tienes la FDP de la ICI, ya puedes trabajar con ella todo el tiempo. ¿Ok? Y en este caso yo les voy a simplemente a mostrar, sin que eso indique que eso va a ser parte de nuestra evaluación, porque estos problemas son muy complicados
como para ponerlos en un examen, ¿no? Entonces, yo me limito a las transmisiones binarias y con una afectación limitada en tiempo para poder manejarlo. Bueno, fíjense que aquí dibujé varios pulsos y uno puede mirar efectivamente que ahí no solamente afecta el inmediato, por ejemplo, el que está al lado mío, sino este también. Ya este tercero, fíjense que en mi punto de toma de decisiones, yo soy la punteada, ya vale cero. Pero estos dos afectan y estos dos también. Oh, oh, terrible. Para calcular la FDP de la ICI, aquí tenemos que trabajar. Ah, bueno, aquí hice un zoom, ¿ok? En donde se ve que efectivamente en el centro de la toma de decisiones, el pulso este color como marroncito me está afectando, el pulso violeta también me está afectando, pero el pulso mostaza ya no, porque justo por aquí pasa por cero ya. Y de aquí para atrás tampoco, ¿de acuerdo? Entonces observen que hacer los cálculos que hicimos ahora en la ICI son bastante complicados por lo siguiente. Primero, tengo dos pulsos a la derecha que afectan. Segundo, esos pulsos pueden provenir de un uno lógico o un cero lógico. Es decir, que puedo tener este para arriba, este también, o este para arriba, este para abajo. Es decir, tengo unas cuantas combinaciones que estudiar. Y lo mismo del lado izquierdo. O sea que tengo cosas binarias que, es decir, toman dos valores, pero tengo cuatro cosas binarias. Es decir, que las combinaciones de ISIC son muchas más de las que estudiamos en el ejercicio que acabamos de terminar. Entonces, por ejemplo, aquí puse un caso en donde tengo este pulso, que es el que me interesa, en este momento es un pulso negativo, pero el pulso posterior es un 1 y el que le sigue es un 0 y el tercero es un 1. Y fíjense que aquí usted tiene que concentrarse bien en mirar cuáles son los posibles voltajes que usted puede tener aquí. Es complicado. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, lo resuelvo con una tabla. Es decir, pongo una columna para mi bit a la derecha, un bit a la derecha, dos bits a la derecha. Pongo una columna con un bit a la izquierda, dos bits a la izquierda. Y aquí voy poniendo los voltajes de afectación. Por ejemplo, mi voltaje que está exactamente al lado, mi pulso, perdón, que está exactamente al lado, me afecta con este valor que es 0.4. Sí, sí, ya va. Pero es que también podría ser negativo. O sea que el pulso que está después de mí puede afectarme con más 0.4 y menos 0.4. En cambio, el que sigue, que es este verde, me puede afectar con este valor que es 0.2 o con su negativo, cuando este pulso esté hacia arriba. Entonces voy viendo todos los voltajes de afectación de los pulsos que están dos a la derecha y dos a la izquierda y voy llenando esta tabla. Fíjense que los voltajes que aparecen son 0.2, menos 0.2, 0.4 y menos 0.4. ¿Okay? Entonces, voy haciendo combinaciones. Bueno, yo me organizaba porque eso a mí me confunde mucho y yo a veces seguía una lógica como por ejemplo poner que queda 0000, 0001, o sea que mi vida anterior era etcétera. Lo hacía de una manera y los valores me quedaban como mejor organizados. Por ejemplo, estos eran el que está dos vidas antes que yo, ¿ok? El que nada más me puede ofrecer o menos 0.2 y después más 0.2, pero el que está pegado de mí un bit puede darme 0.4. Entonces lo que hago es que pongo 0.4 cuatro veces negativo, cuatro veces positivo, cuatro veces negativo, y este, que es este mismo, pero a la derecha, pongo dos veces positivo, dos veces negativo. Eso es para generar las 16 combinaciones. Horrible. Bueno, lo importante es que aquí tuve mi valor de easy, ¿ok? Mi valor total de easy debido a cada una de estas combinaciones. Y las probabilidades aquí son 1/16 porque es la probabilidad de que mis dos bits anteriores sean 1, que es un medio por un medio, más la probabilidad, más no, por la probabilidad de que mis dos bits de posteriores sean, por ejemplo, los dos, 1 es 1. O sea, es un medio por un medio por un medio por un medio.
Hay 16 combinaciones y la probabilidad es 1/16. Esto es horrible. Bueno, no importa. Pero imagínense que yo hago ese trabajo, yo se los hice. Yo no los puse a hacer este trabajo porque es horrible. Pero yo le digo, mira, tengo una transmisión binaria polar que tiene esta forma PRDT y que yo me fajé a calcularlo y me dio esta FDP, la hice. Yo se las doy. Entonces ustedes tienen que, por ejemplo, el valor de IC igual a 0 tiene una probabilidad de 4/16, que es un cuarto. La probabilidad de 0.4 es 3/16, pero ya yo se las di. ¿Ok? Entonces ahora les digo, ¿no? A mí no me interesa que usted sepa hacer la FDP de la IC, sino que me calcule la probabilidad de error, igualito que antes. Entonces usted plantea exactamente la probabilidad como lo hicimos para el ejercicio anterior. El valor del pulso máximo sigue siendo 1 y menos 1, o sea que esto es exactamente igual, pero cuando vas a calcular la probabilidad de que la ICI sea menor que menos 1, que tienes que integrar entre menos infinito y menos 1, cambian los valores. Vamos a ver, por aquí tengo una pregunta. Nosotros en esta materia vamos a ver ICI por multitrayectoria. Buena pregunta. No la vemos por simplemente falta de tiempo. Yo lo he manejado en proyectos, o sea, lo he hecho y de hecho yo tuve unos tesistas que me hicieron, no llegaron a hacerme una interfaz gráfica, pero sí me hicieron un simulador en donde tomamos en cuenta el efecto multitrayectoria. El efecto multitrayectoria es muy importante porque aplica en todos los canales móviles. ¿Qué significa un canal móvil? Un canal inalámbrico en donde el receptor se está moviendo, sea una persona con su teléfono, sea alguien que está en un vehículo, sea un avión, etcétera, ¿no? Entonces resulta que ahí se aplican otro tipo de fenómenos que nosotros aquí no vemos, ¿verdad? No puedo borrar esto. Unos tipos de fenómenos que aquí no vemos, que se los voy a presentar solamente como muy superficialmente cuando veamos un FDM. Yo les voy a explicar allí qué fenómeno es ese de multitrayectoria. Y se llama multitrayectoria porque si esto es el transmisor y este es el receptor, ¿verdad? Y entonces aquí hay una pared, aquí hay un árbol, etcétera. Esto hay varias formas de que la señal llegue del transmisor al receptor. Entonces resulta que la señal que yo recibo aquí se modela como por ejemplo x de t más 0.7 x de t menos 2 más 0.4 x de t menos 3 y por eso se llama efecto multitrayectoria. Ese efecto produce desvanecimiento de la señal en frecuencia y eso por supuesto genera distorsión. Bueno, justo FDM es lo perfecto para combatir ese tipo de fenómeno. Y por eso yo tuve que quitar materia de comunicaciones 2 para poder hablar un poquito de eso en una clase, porque yo les doy una clase de FDM donde francamente les mastico bastante bien los detalles como son la ortogonalidad, el fenómeno de multitrayectoria y después les explico cómo funciona un FDM y cómo es posible que combata ese fenómeno. Pero aquí en esta unidad 2, ¿verdad? No. Lamentablemente no abarcamos, no tenemos la oportunidad de abarcar ese tipo de fenómenos producto de la multitrayectoria en canales móviles inalámbricos, lamentándolo mucho. Sí, faltaría otras comunicaciones. Pero también entiendo que la carrera necesita, o sea, yo nunca me he esforzado por pedir más, porque ustedes tienen una carrera muy densa, realmente, muy fuerte. Para mi gusto, sí ven más electrónicas de las que deberían, o las que necesitarían, según mi opinión, y ven menos software del que, para mi opinión, requerirían. Es decir, que si estuviese en mis manos, yo quitaría un poco electrónica y pondría más software, ¿no? No agregaría comunicaciones, porque eso se puede ver perfectamente en un posgrado y uno puede manejar eso con las herramientas que yo les estoy dando. Usted puede entender de una manera razonable si a usted le corresponde atacar ese fenómeno y de hecho ha pasado. Hay N ingenieros electrónicos de la Bolívar
que tienen menos comunicaciones que ustedes, digamos, tienen menos formación en telecom, e ingenieros de telecom trabajando en el área y que eso lo manejan rapidísimo. O sea, en un 2x3 se vuelven expertos en eso. Entonces, lamentablemente, los planes de estudio que muy probablemente van a ir desapareciendo, sino que van a ir siendo como lo que está haciendo Google, pues que te genera un plan para formarte en un área determinada y bueno, ahí te forma. Ni siquiera les interesa tener ingeniero, por casualidad, por cierto, por curiosidad se los comento. Bueno, hasta aquí voy a llegar en la clase de hoy. El lunes vamos a darle el resto de Easy y el martes vamos a hacer ejercicio. Básicamente voy a resolver exámenes ya que he puesto en otros semestres. Así que bueno, les agradezco por acompañarme y ya va, imprimir pantalla. Y nos vemos pronto. Pronto les subo su anuncio, ¿oyeron? Gracias.